¿Qué tal? ¿Cómo les va? Este es un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal, programa de primerísimo nivel el día de hoy, con la producción ejecutiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del doctor Ricardo Ferraro. Tendremos entrevistas exclusivas al doctor Humberto Bertaza y al doctor César Litvin. Nos recibieron en sus estudios y realmente hemos hablado de muchísimos temas, dos referentes en lo que hace a materia tributaria en nuestro país y lógicamente la importancia teniendo en cuenta la reforma que se viene. Un lujo este programa, podría ser uno de los mejores programas del año. Sin más adelantos, vamos a encontrarnos con las entrevistas. Esto es Fórum Jurídico Fiscal. Estamos hoy con el doctor Humberto Bertaza, actualmente presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hoy nos recibe en su casa. Y desde ya te agradecemos. El tema central de esto y de esta convocatoria, que te agradezco que nos hayas recibido, es que Fórum está interesado un poco en la reforma. Pero se han difundido infinidad de temas. Sin embargo, esta reforma también tiene que ver con la parte de procedimiento. Y de eso hasta ahora no ha trascendido nada. Bueno, la verdad lo que queremos saber es cuáles son los cambios que va a haber en materia de procedimiento y creo, si no me equivoco, también los va a haber en materia penal tributaria. Exacto, sí. Bueno, gracias por este momento que podemos compartir y permitirme también compartir con todos los colegas. Mira, yo primero quisiera hacer quizás una posición un poco macro de la reforma, porque en general uno ve que hay críticas, hay puntos a favor, y me parece que esta reforma, que es tan profunda que si lo queremos llevar a páginas, este paquete tiene algo así como 400 páginas. Esto para dar idea de lo que estamos hablando, ¿no? Eso es la letra chica. Esta es la letra chica. Es la verdadera letra chica. Es la verdadera letra chica, exactamente. Bueno, esto para dar una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Y me parece que muchos de los comentarios que uno está escuchando es porque se están haciendo análisis muy parciales de la reforma. Me parece que hay que mirarlo en una forma integral para poder de ahí empezar a sacar conclusiones, porque es una reforma importante, muy profunda. Bueno, y efectivamente, Ricardo, yo te diría que una cosa que me sorprende es que en todos estos comentarios, te diría que inclusive en la presentación de Duhovne, prácticamente no se habla de la modificación a la ley de procedimiento. Me llamó la atención. Claro, y nosotros, bueno, siempre hablamos de ley de procedimiento, es una versión un poco fácil para saber de qué nos estamos comunicando, pero en realidad esta ley es una ley que habla de toda la regulación que existe entre el fisco y el contribuyente desde un montón de aspectos, ¿no? Porque ahí tenemos las partes de determinaciones de impuestos, las partes de los sujetos, tenemos las partes infraccionales, las partes sancionatorias, o sea, es mucho más que un tema procedimental. Con lo cual, esta ley, que es una ley muy importante, a su vez sufre muchísimas modificaciones. No son... Una muy parece... novedosa, que muchas se ha hablado en cuanta jornada hemos transcurrido, y que justamente tiene que ver con la relación fisco-contribuyente, ¿no? Es decir, se lo atiende al contribuyente ahora. Claro. Sí, una modificación, no sé si nos referimos a lo mismo, pero una modificación muy importante que te diría que es la primera vez que se incorpora en un texto legal en nuestro país, es la que se refiere al Estatuto del Contribuyente. Nos referimos a lo mismo. Nos referimos a lo mismo. Nos conocemos hace un tiempo ya, ¿no? Y hemos compartido, Ricardo, este tema en muchísimos congresos, en muchísimos eventos, donde inclusive en nuestro país ha existido dos posiciones totalmente encontradas.
Uno que estaba en una posición, yo te diría, muy rígida, porque decía que esto no era necesario para incorporar una norma legal, habida cuenta que las normas de la Constitución o las normas legales ya existen, con lo cual no hay nada más que incorporar a eso. Y hay otra posición que yo te diría que es la posición que va ganando lugar, es la posición que inclusive en el derecho comparado también está ganando lugar, que es que independientemente de todo eso, que es cierto, bueno, hay que hacer una bajada a la parte estrictamente tributaria, porque lo demás son normas muy legales, muy generales. Entonces hay que hacer una bajada a la parte tributaria. Bueno, en esta oportunidad se incorpora, yo diría en forma un poco embrionaria, quizás no de la manera que uno quisiera poder hacerlo, pero de alguna manera aparecen algunos articulitos. Es importante. Es importante, claro, aparecen algunos articulitos que hablan de principios que deben aplicarse en materia legal, ¿no? Es decir, cómo jugarían las normas de las exenciones, los principios de reserva legal, en fin, todos aspectos que puedan estar vinculados y que hace a esta relación. Pero independientemente de esto que hace a la parte legislativa, en la parte, siguiendo siempre con el Estatuto del Contribuyente, aparecen otras normas que también son muy importantes, como son, por ejemplo, las órdenes de intervención. Las órdenes de intervención, las OI, que llamamos en el mercado, ¿no? Las órdenes de intervención en realidad eran normas administrativas siempre fueron normas administrativas, pero que nunca tuvieron una base legal justamente en la ley de procedimiento. Y por primera vez se estaría incorporando esto ahora. O sea, que la propia ley de procedimiento hablaría de las órdenes de intervención, y al hablar de las órdenes de intervención empieza a meterse en esta posición que ya se ha desarrollado bastante desde el punto de vista jurisprudencial respecto de la importancia que tienen las órdenes de intervención vinculados a la determinación tributaria. Sí, claro. Por ejemplo, si vos haces una determinación tributaria a un contribuyente de impuesto a las ganancias, respecto del cual había una inspección, pero la inspección no estaba vinculado a ese caso, o no estaba vinculado a ese periodo fiscal, ya hay líneas jurisprudenciales que ha sostenido la nulidad de la determinación de oficio. O sea, imagínate lo importante claro, del tema que estamos hablando. Y además, porque se estaría estableciendo en esa etapa de fiscalización un plazo para que la inspección pueda actuar y pueda terminar. O sea, y esto es por imposición legal. O sea, me parece que esto es realmente es verdaderamente un avance. profundo. Te voy a hacer una pregunta, pero no me la vayas a contestar porque vamos a un breve corte y después volvemos. Tengan paciencia. Creo que hay modificaciones en materia de clausura, en materia de regulación de multas. Ni sí ni no, no me digas nada. Ya volvemos. No dije nada, Ya volvemos. Bueno, Humberto, ¿qué pasa en materia de multas dentro de esta reforma? En materia de clausura, si ha habido también ahí algún retoque. Bueno, en clausuras preventivas, este es un tema que realmente la doctrina estaba esperando que esta figura desapareciera de la ley. Y esto es porque la propia Corte ya tiene antecedentes donde ha declarado la inconstitucionalidad de la clausura preventiva, y básicamente porque se ha violado un principio constitucional. Y el principio constitucional es el principio de separación de funciones y de poderes. Claro. Porque acá es indudable que es la propia administración la que clausura, y según ha dicho la jurisprudencia, el hecho que se ponga en conocimiento la clausura preventiva de un juez no es suficiente para solucionar este problema. Bueno, esto no va a ser contemplado en la ley continúa con la clausura preventiva, y te diría, no solo continúa, sino va a establecer nuevas causales para que se pueda aplicar la clausura preventiva. O sea que acá la cosa no va a venir demasiado bien. Exactamente. Sí. Bueno, en el tema de las multas, ahí observamos distintas posiciones. En algunos casos, por ejemplo, la multa por omisión, la multa culposa, la multa omisiva, ahí tenemos hoy que la multa es del 50 al 100%,
Y en esta modificación se pasaría a un solo monto de 100%, con lo cual no habría piso y techo, sino habría un único importe. En las otras multas, las multas de defraudación, de retenciones indebidas, diría que hay una baja, no muy importante, pero una baja respecto de las penas. ¿Sí? Sí. O sea que ahí, bueno, hay algunos aspectos interesantes también para dentro verlo. de lo que estás hablando, ¿qué otras cosas que pueden ser beneficiosas para el contribuyente? Bueno, un viejo tema que es el tema de las APA, que son los acuerdos previos que existen en algunos países en materia de precio de transferencia, y para evitar situaciones de incertidumbre jurídica estaría recogido también en esta ley para que en la Argentina también este acuerdo pueda tener lugar. Y el otro aspecto que también me parece que es importante destacarlo, hay dos aspectos más. Hay uno, la presentación espontánea. Para nosotros este es un viejo tema. Ese es un viejo tema, muy pedido por la doctrina, sí. La presentación espontánea que teníamos en la ley penal tributaria, claro, pero que no la teníamos en la ley de procedimiento. Bueno, ahora se incorporaría, y en este caso, si el contribuyente se presenta espontáneamente. Y queda a discreción del Poder Ejecutivo, así como era en su momento. Exactamente. Va a haber un decreto. El establecerlo, pero digamos la gran ventaja que si el contribuyente recurre a esto no va a tener penalidad, es decir, no va a tener sumario, no va a tener multa de ningún tipo. Así que este aspecto es un aspecto realmente este aspecto positivo, de la presentación, escúchame. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. Y cuánto se usó y bien en años pretéritos, ¿no? Porque la verdad que se usaba, no sé por qué realmente se ha dejado de... Tal cual. Bueno, y el otro aspecto, Ricardo, que me parece que es muy importante señalarlo, porque es absolutamente novedoso, también por primera vez esto se introduce en una norma tributaria, es justamente lo que se refiere a la mediación administrativa. Nosotros hoy tenemos toda la discusión contenciosa administrativa, tenemos la jurisdiccional, la judicial, etcétera, pero se va a incorporar, y para esto se le va a dar facultades al Poder Ejecutivo, porque acá indudablemente hay que crear todo el mecanismo, pero esto es realmente creo que es una gran cosa, porque por un lado puede descongestionar lo que es la justicia, y por el otro lado da la posibilidad que el contribuyente con el fisco pueda analizar un tema. Creo que esto, se me ocurre, va a estar dirigido básicamente a los hechos, o sea, a los aspectos fácticos, pero que es muy importante para dilucidar una cuestión controvertida en materia tributaria. Claro, por un lado, hasta ahora lo que tengo a mano, si yo quisiera averiguar algo, era la consulta. La consulta, claro. Pero ahora voy a poder, digamos, ante un conflicto concreto, voy a poder recurrir a esto, insisto, con facultades que se dan al Ejecutivo, donde el Ejecutivo va a tener que sacar un decreto para ver cómo la mediación, que todos conocemos para otra cosa, cómo se aplicaría en materia tributaria. Pero vos te referiste antes a otro tipo de intermediación, y que pusiste como ejemplo precios de transferencia y eso. Exacto. Son dos institutos distintos. Totalmente distintos. Es decir, ante un conflicto concreto, el fisco me va a dar la oportunidad de una mediación previa. Claro. Y el otro, diríamos que formaría parte de lo que sería para nosotros la consulta vinculante, pero referido específicamente a los precios de transferencia. Y esto tendría como objetivo evitar la inseguridad jurídica, porque tanto el fisco como el contribuyente se pondrían de acuerdo acerca de cuáles son los parámetros que se aplicarían en cada caso y en cada negocio en concreto respecto de lo que son justamente precios de transferencia. Muy importante esto, ¿no? Sí, es importante. Sí, claro. Y más que novedoso, por lo menos para nuestra legislación. Totalmente. Como para cerrar esta charla, viste que hay normas de procedimiento que no están solo en la 11683. Hay normas de procedimiento, por ejemplo, en el caso del monotributo, tiene sanciones de clausura, tiene multas, etcétera, etcétera. ¿Se puede saber o hay algo de manera de compatibilizar, si está al alcance de haberlo conocido, compatibilizar esas normas procedimentales propias del monotributo
Pongo este ejemplo, nada Sí, más, sí. ¿no? Con respecto a las de la 11683, Bueno, no, porque, por ejemplo, en el monotributo, las modificaciones que se están analizando, ninguna toca aspectos procedimentales. O sea, son todos aspectos que tienen otro objetivo. El objetivo que tiene es disminuir la cantidad de contribuyentes, los 3.200.000 que tenemos en el monotributo, disminuirlo, ese número, o sea, achicar el universo. ¿contra cuántos en el régimen general? 850.000. Sí, hay algo que cuando uno compara esos números, me parece que hay algo que no funciona Hay demasiado algo bien, que está ¿no? clueco, ¿no? Sí, me parece que Dirían sí. en el barrio. Me parece que sí, exactamente. Humberto, gracias. Gracias a vos, Ricardo, y un saludo para todos. Si hay alguien con quien se puede hablar de las últimas modificaciones tributarias que se acaban de anunciar desde el gobierno, es precisamente con el doctor César Litvin. Desde ya, sumamente conocido, y un gusto que esté con nosotros en Fórum Jurídico Fiscal, porque hacía tiempo que no lo podía entrevistar. Bueno, esta puede ser una muy buena oportunidad, César, para que charlemos un ratito. Es un verdadero placer hablar con vos, que nos conocemos hace muchísimos años, décadas. Sí, décadas, así es. Bueno, César, estamos en unos anuncios, insisto, algo que de lo que estoy convencido, son solamente lineamientos, por ahora lo que tenemos. Ahora, ¿qué vislumbrás en materia de impuesto a las ganancias respecto de los lineamientos que se anunciaron ayer entre el subsecretario de Ingresos Públicos y el ministro de Hacienda? Bien, dentro de los lineamientos en ganancias hay algunas buenas noticias. Por ejemplo, los trabajadores autónomos, que siempre desde la doctrina nos quejábamos de la diferencia de criterio entre el trabajador autónomo y el asalariado, donde a igual ingreso el asalariado pagaba mucho menos que el autónomo, o dicho de otra forma, el autónomo pagaba más que el asalariado. Bueno, no va a pagar exactamente lo mismo, pero se le acerca mucho, y esto es un reclamo que ha sido bien escuchado y me parece que es bueno remarcarlo. Desde el punto de vista corporativo, desde el punto de vista corporativo, yo creo que se le está dando una señal de seducción a futuros inversores para que vengan a la Argentina, para que inviertan y que cuando ganen utilidades y tengan utilidades van a pagar nada más que el 25% en algunos años. Ahora, es una buena señal porque nos pone en un camino de competitividad que hemos perdido ya hace muchos años, hace ¿no? tiempo, sí. Respecto de otros países. Nosotros tenemos una alta presión fiscal y los capitales son mimosos. Sí. Los capitales buscan los mimos, y los mimos es un sistema tributario no solamente con seguridad jurídica, que no la tuvimos tampoco, exacto, sino con una presión fiscal razonable, y acá no hemos tenido ninguno de los dos condimentos. Viste que con respecto a esta atracción a la cual te referís, en realidad va gradualmente. Sí. El 25%, o sea, el beneficio pleno de no pagar cuando uno reinvierte, en realidad está en el año 2021. Exactamente. Esa gradualidad ¿puede jugar en contra de una aceleración de la inversión? No, porque yo creo que se le está dando una señal al futuro inversor para que venga, para que invierta, y cuando tenga utilidades ya va a estar estructurada una alícuota del 25%, que ya es sumamente competitiva, sí, respecto de otras partes del mundo. Entonces, me parece que lo que se está queriendo es seducir al capital. Y es inevitable que la estructura de una reforma tributaria seria, coherente, que logre eficiencia y equidad, cosa muy difícil de lograr las dos cosas al mismo tiempo, es verdad, porque a veces son contrapuestas. Cuando quiero equidad, perjudico la eficiencia y viceversa. Sí, es verdad. Desde este punto de vista yo creo que no queda otro que el gradualismo aquí también. Pero yo veo un proyecto serio donde ya no es esos parches que estábamos acostumbrados en los últimos años,
que cada vez que hacía falta más caja, porque la caja Sí, estaba en roja, claro. aumentábamos los impuestos y despreciábamos la equidad, despreciábamos la eficiencia, nos cerramos al mundo y hoy tenemos una alta presión fiscal y con todo eso no nos alcanza para cubrir el gasto público. Entonces, sí, y los servicios que los nos servicios prestan son más que deficientes, son ¿no? de calidades deficientes. Entonces, yo creo que hay que ser muy prudente cuando pedimos, cuando denunciamos determinadas anomalías que hay en el sistema tributario. No se puede corregir todo de golpe, hay que entender que esto es una primera etapa. Sí, es Y correcto. esta primera etapa va a estar muy condicionada, el éxito de esta primera etapa, al acuerdo con las provincias. Porque no nos Sí. olvidemos que el peor impuesto que hay en el sistema tributario argentino es ingresos brutos. Es un impuesto medieval, con efecto acumulación, cascada, Ahora, con alícuotas diferentes entre provincias, digamos, etcétera. ¿considerás que el impuesto sobre los ingresos brutos puede sacarse de un día para el otro? No. Ah, Hay que ir reduciéndolo. Ya la primera señal la dio la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y Córdoba. Con eso no alcanza. Hay que tener en cuenta que ingresos brutos se derogó cuando se creó el IVA. Sí, claro. IVA no generalizado al 13% y Sí. hoy tenemos un IVA generalizado al 21% más ingresos brutos. Claro. O sea, es un impuesto distorsivo, está en el podio del peor impuesto. Ya en el mundo no existe este tipo de impuesto porque no mide si hay ganancia o no hay ganancia, se paga siempre. Hay una disparidad de alícuotas que Bueno, ese es afecta, otro de los temas. Es que decir, afecta. la falta de armonización que tiene el impuesto, ¿no? Y además, vos sabés que las provincias cuando necesitaban financiamiento, con una resolución del director de Claro. renta, creaban regímenes de retenciones y de percepciones a espalda de la ley, Sí. generando saldos a favor de los contribuyentes que la devolución se hacía todo un camino Y se financiaban bastante complicado. con los saldos a favor. Y para el contribuyente con saldo a favor era lo mismo que un helado en la mano. Exacto. Se derretía. exacto. Entonces, ingresos brutos hay que hacer algo gradualmente también porque en algunas provincias representa el 70% de sus ingresos propios. Bueno, pero claro, por eso no se puede sacar de golpe. No. Y la sustitución, digamos, por otro impuesto es un poco complicada. Quizás Fijar alícuota. Quizás ahí no está la solución. Quizás la solución está en volver a barajar y dar de nuevo el régimen de coparticipación. Sí. Y exigir para la competitividad a las provincias este acuerdo de responsabilidad fiscal para que no gasten de más, para que cuiden más los recursos, para que no despilfarren y lo mismo para las municipalidades. O sea, acá hemos tenido un federalismo fiscal irresponsable. Las municipalidades es un tema aparte. Un también. federalismo, lo digo con todas las letras, un federalismo fiscal irresponsable, en manos de intendentes, gobernadores o poder ejecutivo con potestad para gastar y para crear impuestos a mansalva. Y Sí. esto es un tema que hay que solucionarlo. Y hay que solucionarlo en forma contundente, pero lamentablemente va a ser en etapas. Claro, integralmente, pero de manera gradual, Sí, digamos, pero lo paulatina. importante, va. lo bueno que yo veo en este proyecto es el norte. Sí. Yo creo que el norte es una tendencia a la baja de la presión fiscal. De hecho, en los próximos 5 años va a bajar un 1,5%, que parecerá poco, No, pero es la tendencia. pero la tendencia es a la baja, no a la claro, suba. Claro, ahí está el tema. Y un tema importante es la renta financiera. Hablemos del Mucha tema. polémica Hablemos del generó tema. esto. Yo era partidario de no gravar la poca renta financiera que está desgravada, porque hay que aclarar que la renta financiera ya está alcanzada para las personas Sí, claro. jurídicas en forma total, integral, etcétera. Si la persona jurídica invierte en LEVAC, plazo fijo, títulos públicos, paga impuestos a la Paga ganancia. impuestos, exacto. Digo porque el relato decía Sí. otra cosa, en las campañas electorales decían otras cosas, pero hay que aclarar esto. Hay un margen de renta financiera fuera de impuestos, pero por un motivo extrafiscal,
no de recaudación, sino que es Exactamente. extrafiscal. Bueno, yo creo que hubo alguna polémica dentro de los mismos oficialistas para tratar de ver qué actitud tomaban con la renta financiera. Desde mi punto de vista, trataron de gravar la renta financiera, pero yo diría las grandes rentas financieras, porque ponen un mínimo no imponible coherente, 52.000 pesos. De la renta. De la renta, de no la del renta, plazo fijo. claro, claro, cuidado De la porque eso es renta, lo que hay que de aclarar. la renta, y han tomado la alícuota inferior, que es el 5%, y lo dejan fijo. O sea, han tratado de llegar a un punto intermedio que no afecte a los pequeños ahorristas. Si va a afectar el mercado de capitales, yo creo que va a afectar. Desde mi punto de vista siempre estaba con el estandarte de no gravar esa renta financiera. Bueno, la decisión oficial ha sido gravarla, y yo creo que el motivo no es económico, porque no va a mover mucho el amperímetro de la recaudación. No. El motivo es más de tipo de justicia impositiva, o sea, si grabamos el trabajo, ¿por qué no vamos a grabar la renta financiera? Entonces, desde ese punto de vista es difícil defenderlo. César, muchas gracias por el tiempo que nos diste. Fórum te agradece y por supuesto que la vamos a seguir en cuanto tengamos la letra chica. Es un gusto estar contigo debatiendo y explicando y esclareciendo estos temas. Volvemos al piso. Muy bien, nos estamos despidiendo, se está terminando un programa muy intenso. Genial realmente, Contador Pena, lo que hemos visto en el día de hoy. ¿Qué más podemos pedir en nuestro programa? Una y otra vez lo pueden ver, porque los conceptos vertidos han sido de suma importancia. En nuestro sitio web exclusivo, desde mañana ya estará el programa forumjuridicofiscal.com.ar. Allí ya pueden volver a ver las notas que vieron hoy. Nosotros nos despedimos, no tenemos tiempo para más. Los esperamos dentro de 7 días para una nueva emisión de Fórum Jurídico Fiscal.